en esta primera vuelta, en este primer giro, tratemos de tejer una conversación en torno a esa zona que llamamos teología, en el sentido amplio que tiene que ver con las realidades últimas, que tiene que ver con la dimensión trascendental. Yo la pregunta que tendría que hacerles a ustedes, a Ángela, a Georgina, a Marta, a Arturo, a Alfonso, ¿qué sienten que se ha trastocado, que se les ha trastocado con este mundo pandémico que nos toca vivir? Como yo estoy en el ámbito de la danza, la cuestión del cuerpo ha sido la cosa que más se ha movido, de que somos seres de cuerpo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el nuevo giro que ha habido en la teología del giro del cuerpo, que le han llamado después de la fenomenología, de que todos somos cuerpos vulnerables y que estamos ante el miedo, digamos, del contagio, que puede ser hasta fatal, como lo ha sido para cientos de miles de personas. Sin embargo, no todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan. Los cuerpos de los negros, de los migrantes, de los pobres, de las personas en la diversidad sexual, por ejemplo. Entonces, hay unos cuerpos que son más vulnerables que otros cuerpos. Hay unos cuerpos que importan y otros cuerpos que son basurizados. Entonces, también ahí hay una cuestión de un corpus no únicamente social, médico, biológico, sino también un corpus político y que es mundial. Entonces, eso es lo que para mí se me ha hecho más impactante, la corporalidad del virus, pero todo lo que equivale, la política, la economía, la sociedad, la cultura, incluso la misma religión, porque también esto ha ocasionado una oportunidad para unirse unos cuerpos que generalmente han sido rechazados de las iglesias o de comunidades cristianas por lo mismo, ¿no? Porque son de la diversidad sexual o porque son divorciados y ahora actualmente se están reuniendo a través de estas redes de comunicación. Regresando a tu pregunta, me ha movido muchas cosas. Tenía prácticamente alrededor de 5 años en que yo no podía escribir ni decir nada relacionado con la teología. Y lo que ha sucedido ha generado una disrupción fundamental. Incluso en las primeras semanas del coronavirus y del confinamiento, estaba yo en silencio absoluto. Y en este momento, más que decir una palabra teológica, yo hablaría de una teointuición, que es que el virus se activa y se replica cuando es acogido por un huésped, cuando toma carne en algún ser humano. Y creo yo que, no sé si es una analogía, si es una comparación paralela, pero lo mismo sucede con la experiencia de Dios. Dios es aliento, Dios es generador de vida. Y creo yo que así como el coronavirus se activa cuando una célula lo recibe, igual el aliento de Dios se activa cuando lo recibimos en nuestro cuerpo, en nuestra carne. La diferencia con el coronavirus es que el coronavirus no pregunta, es invasivo, genera muerte. Y Dios respeta la libertad de la vida. Entonces es una invitación a permitir que el aliento de Dios nos habite, que habite cada una de nuestras células y que le encarnemos en un mundo en el que también el coronavirus está replicando lo que hemos hecho con nuestro mundo. Es decir, los seres humanos invadimos el medio ambiente, rompemos
rompimos la economía, la administración de nuestra casa común, rebasamos, desbordamos al punto de que se generó una situación de no puedo respirar. Muchas realidades vivas dicen no puedo respirar. Es una réplica, el coronavirus, de lo que hemos hecho con nuestro mundo, con nuestro ambiente, con los seres vivos y con los seres humanos. Lo que sucedió con George Floyd es expresión de eso. No puedo respirar. Pero impresionante que tenga este potencial de poesía maldita, que nos habla de lo que ya estaba intoxicado previamente y de lo que se está y se sigue intoxicando, ¿no? Creo que hay 1 o 2 niveles. Uno más propio, ¿no? Y evidentemente ese nivel propio personal se integra de lo que uno alcanza a ver, enterarse, las pocas veces que uno, o muchas que uno puede salir a la calle, de ver esta diferencia de los cuerpos, algunos muchísimo más expuestos y vulnerables, en fin. También me ha pasado una vivencia de desamparo, ¿no? Y porque es un mal de muchos, y para algunos se acentúa más. Y hay una experiencia a veces de cierto desamparo, que dices, bueno, ¿a dónde acudo? ¿Qué acudimos? ¿Qué se pide, no se pide? ¿O qué es lo que hay que registrar en esta realidad como una presencia de lo trascendental y de lo divino? Cuando veo personas tratando de ser cercanos, solidarios, lo más que se puede con los demás, es decir, ¿cómo voy registrando esta presencia de lo divino, de Dios, en este momento de la historia, con experiencias que pueden ir desde el desamparo, desde la desesperación, y cómo se puede vislumbrar una especie de, lo contrario, amparo o consuelo en esto, sin que suene a medicina o aspirina. Por eso, algunas preguntas, ¿cómo podemos hablar hoy? O sea, ¿qué cuerpo receptivo, ¿sí?, a esta presencia y a esta cercanía? En la historia han pasado momentos similares, lo sabemos. Se han registrado situaciones difíciles en mucha literatura, ¿no? En sociedades, pueblos, de naciones. ¿Qué aprendemos también de eso? De esas sociedades en la historia, de esas catástrofes, de esas pandemias anteriores. Y hay gente que dice que estamos viviendo un momento fundamental, para otros ya es un parteaguas, evidentemente, en lo que estamos viviendo en nuestra propia vida y en la vida de la humanidad. Y cómo tratar de encontrar esos rasgos de la presencia divina en esta historia, abrirnos. La cuestión es cómo abrirnos. ¿Sí? ¿Con qué experiencia? ¿Con quiénes? ¿Sin quiénes? Lo que nos hace muy humanos es el contacto con otros humanos. Sí. Y en el fondo lo que nos hace también sentir la presencia divina es el contacto con otros humanos. A ver, para mí ha sido muy, muy difícil porque normalmente yo siempre le he apostado en mis clases y en mis actitudes a que el enfrentamiento con los otros, el tenerlos presentes, etcétera, es lo que nos puede llevar y mover más. De repente me encuentro con la pregunta de cómo se hace una ética sin rostro, cómo se hace una ética en donde la presencia del otro puede o está siempre mediada o puede desaparecer. ¿Cómo le hago si Lévinas siempre dijo que Dios me viene a la idea en el rostro del otro para efectivamente volver a encontrar este camino en donde los demás prácticamente han desaparecido? Mi contacto con mis alumnos es mediado por una computadora. No puedo abrazarlos, no puedo acariciarlos, no puedo sentir sus cuerpos, no puedo saber si están tristes o contentos, más que a través de unas pocas palabras que intercambiamos. Es decir,
no estábamos preparados, pero no sé, yo siento que por más que experimentemos la fragilidad, la vulnerabilidad, el miedo, sepamos los datos de la pandemia, yo no sé cómo se hace una ética sin rostros. ¿Y en qué se convierte esa ética si no se convierte en la antiética, ¿no? En la desaparición del otro? Del otro, sí, o sea, y que simple y sencillamente podemos escribir un poco, hablar con 3 o 4 que están alrededor nuestro y ya. Entonces, ¿cómo le hacemos efectivamente para tener una presencia efectiva en el mundo y una presencia que se pueda reflexionar en comunidad? Interesante porque también tiene una carga metafórica fuertísima el rostro en relación a la divinidad, el rostro de Dios. De nuevo, estamos como si estuviéramos atrapados justamente en la cárcel simbólica, ¿no? Así es. Es una cárcel simbólica y encima de todo, las pocas veces que sales a la calle, el rostro del otro está desaparecido, detrás de una máscara, detrás de una, etcétera, ¿no? Yo a veces digo, casi en burka, ¿no? Todas las generaciones se sienten excepcionales. Y finalmente, digamos que esta experiencia dolorosa de esta generación es exactamente la misma experiencia dolorosa de todas las generaciones atrás, salvo algunas cuantas. En realidad era muy anormal que hubiéramos tenido esos años, tantos años de tanta estabilidad. Es muy excepcional en la historia humana. De alguna forma, esta especie de, pues es lo normal. Entramos al estadio normal de los seres humanos, que es la vulnerabilidad plena. Entonces, primero, esa especie de asombro del asombro, de sorpresa de la sorpresa. Qué extraordinario que la sociedad esté tan asombrada. Y de alguna forma lo fascinante es qué privilegio de haber estado protegidos tanto tiempo. O sea, esto, aunque el episodio fuera más o menos corto, va a dejar unos vacíos enormes en el terreno de la economía, de la política, de las relaciones sociales. Uno muy importante es este corte enorme entre la gente que va a seguir viviendo, que puede seguir viviendo con escafandra, como estamos en este momento nosotros, y el resto, digamos, la inmensa mayoría que ni ha podido confinarse ni un solo día. La mayor parte de la humanidad ni está confinada ni se va a confinar ni un minuto. Y entonces, en términos de humanidad, lo fascinante es que por primera vez tenemos esta especie de conciencia común, de que hay un problema que es común, y no tenemos ninguno de los instrumentos que hemos construido para enfrentarlos como humanidad. Pienso en las generaciones jóvenes después de la Segunda Guerra Mundial que vivieron con inmensa alegría después de la guerra, porque iban a poder hacer lo que les diera la gana con el mundo. Y ahora los jóvenes van a poder hacer lo que les dé la gana con el mundo. En los años anteriores todo el mundo se quejaba de que la sociedad está muy mal, de aquí y allá, y por supuesto que estaba fatal en mil cosas, pero la mayor parte de estas cosas están ahorita en tal situación de sacudida que la gente que tenga imaginación va a poder probablemente inventar cosas interesantes, sabiendo que lo que inventen será igualmente destinado a la obsolescencia en muy poco tiempo. El asunto de la escafandra, yo creo que entre la escafandra y la mascarilla, la gente va a poder seguir viendo solo los rostros de la gente que quiere ver. Y una de las cosas fundamentales de la especie humana era esta capacidad de tener contactos distantes pero vivos. Es decir, antes, en la época en que había aceras, antes en que la gente toda anduviera en automóviles, había los espacios públicos. Y esto está construyendo una ausencia, está destruyendo los espacios públicos. Creo que es una de las cosas más serias para tomar en consideración. Los rostros anónimos, ya no va a haber rostros anónimos. No vamos a hacer más que la máscara de nosotros mismos cubiertos con esta cosa. Era obvio que nos tenía que tocar. Qué extraño que hayamos podido vivir tanto tiempo con una estabilidad tan enorme, tan anormal. Lo que tú mencionas es el asunto de la estabilidad, pero también tiene que ver la rapidez como estábamos viviendo, lo vertiginoso, la liviandad. De alguna manera el deseo que ya teníamos socialmente de que algo sucediera para que detuviera y terminara con este mundo. O sea, el anhelo de un nuevo mundo lo teníamos ahí. Lo que pasa es que en una narrativa muy distinta como nos la ofrece el cine, pues sabemos que pasamos por la zona del espanto y el espanto es el que no hay futuro, ¿no? O sea, si yo personalmente, si en algo me instaló esta emergencia, es en el presente.
No sé qué va a pasar dentro de una semana, no sé en qué momento voy a quedar yo contagiado, no sé qué va a pasar con los demás, no sé hacia dónde va a ir el país, hasta dónde está la destrucción democrática, qué tanto avanzó ese deterioro, qué tanto se puede rescatar. O sea, la cantidad de incertidumbres suponían que había un plano de futuro. El plano de futuro es el que queda cancelado, y como no estamos acostumbrados a habitar el presente, a pedir y comer el pan de cada día, se abren dos cosas: o la oportunidad de la melancolía y la nostalgia y de la resistencia y de la negación de lo que estamos viviendo, o el asumirse en nuestra pauperidad, limitados, humanamente frágiles, y esperar de ahí que ahí ocurra la gracia, no la recuperación al estado previo. En el ámbito no de la provocación, sino de la simple pregunta, ¿es viable la religiosidad? ¿Qué es lo que se trastocó en este acto común de reunirnos para buscar lo que nos trasciende? Quizás esta sea una oportunidad también para las religiones de recrearse a sí mismas y ser verdaderamente religar, en el sentido de crear vínculos más allá de los muros institucionales, que ha sido una forma como de colonialidad en la misma religión y que ha creado también instrumentos de colonialidad hacia los pueblos. Tenemos que encontrar quizás nuevas localidades, nuevas formas de vincularnos con otros, y que se está haciendo ya. O sea, este ejercicio de las hélices es una forma de vínculo y de crear una colaboración. Tal vez ahora sin estas pretensiones grandiosas, macro transformaciones, sino más bien micro transformaciones a nivel de nuevas localidades donde podamos hacer nuevas formas de ser comunidad con el otro, sobre todo aquel que es más vulnerable. Es un reto para el cristianismo porque más de una vez Jesús habla y se traspasa hacia esos otros cuerpos que son los más abandonados, los más marginados. Metafóricamente parece que estamos en el fin del mundo, y es muy probable, mucho más que en otras eras del planeta, estamos mucho más cerca, digamos, ¿no? Entonces hay como un espíritu apocalíptico. ¿Cómo recuperar una esperanza escatológica? Yo creo que un proceso de colonización de todas las religiones tendría que regresar a un sentido de lo sagrado que ya tenían los pueblos originarios, este conocimiento de la tierra, de saber a la tierra no como algo externo a nosotros mismos, sino como algo intrínseco de nuestra propia vida. Me parece que el deseo de religación es una característica antropológica que siempre nos va a mover y nos va a vincular, y que lo que hemos hecho es un poco esclerotizar la experiencia de Dios desde cada una de las religiones y desde cada una de las instituciones. Es importantísimo que se renueve, que se actualice, que se reexprese, que se favorezca esa experiencia de religación más allá de los ritos y de los signos y de los símbolos propios de cada una de las religiones. La experiencia de religación desborda con mucho la experiencia de las religiones institucionalizadas. Yo creo que esta misma conversación está demostrando que la religiosidad es viable y posible. A mí lo que me preocupa muchísimo es la generación que hoy están llamando generación perdida, o sea, esta generación que tiene ahorita como 30 años, pero es una generación, tal vez la nuestra y la que sigue, que vivió en un mundo bastante seguro. Y a esa generación se le olvidó Dios. Nunca se ha sentido simbrada, yo creo, por la incertidumbre, por la inseguridad, por el qué va a ser. Estoy viendo, por ejemplo, en mis hijos una vulnerabilidad enorme de carreras truncadas que apenas comenzaban. Entonces ya no tienen seguridad en el empleo, ya no tienen seguridad de nada, y están tratando de inventar nuevas formas que curiosamente terminan por ser casi religiosas, ¿no? O sea, terminan por volverse a preguntar por este principio de a qué estoy religado
para qué estoy aquí y cómo estoy aquí. No sé cómo le vamos a hacer para efectivamente volverle a dar sentido a muchísimas cosas que ya no lo tenían. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en el sentido del rito. O sea, los ritos de finalización de clases, los ritos de despedida, incluso de los funerales mismos, estamos volviendo a sentir que nuestra vida está marcada efectivamente por estos principios y finales, en donde si no hay un rito parece que las cosas no terminan. Yo creo que esto, que es parte de la religiosidad, hay que contestarle a Byung-Chul Han, no, estamos en el terreno más fértil para que efectivamente esto vuelva a tener sentido. La incertidumbre es el terreno más fértil para la religiosidad. De Zubiri me quedó alguna frase que decía, bueno, no es que haya religión natural, es natural que haya religión. ¿Se podrá evitar la institucionalización de veras? ¿O qué tipo de institución estamos queriendo? O sea, a veces, a lo largo de la historia son necesarias estas instituciones. La cosa es cómo las vamos creando y recreando. El 12 de octubre en Guadalajara hay una gran romería, una gran peregrinación, la Basílica de Zapopan, ¿no? Y esto, impuesto o no impuesto, no lo sé, pero la gente va, ¿sí? Y cómo se hará, qué fórmulas habrá, qué vacíos quedan ahí. Y esta cuestión de los ritos y las liturgias. ¿Sí? Las liturgias que son muchas veces fundamentales, necesarias, ¿no? Que canalizan también una experiencia común, ¿no? Desde una vivencia personal, pero en común, ¿no? Digo, yo me quedo, a mí lo que me provoca es a reparar y decir, híjole, lo que perdiste está tremendo. Es decir, si algo está poblado en otras calamidades, es de ritos. La guerra tiene muchísimos ritos. Ritos que además fundamentan la belicosidad y el sentido de la guerra. Para vivir esta pandemia, de lo que quedamos despojados, es de los ritos que conocíamos y todavía nos surgen los ritos que nos pueden ayudar a digerirla, a sobrellevarla, a darle sentido, a encontrarle sentido, ¿no? Sí, a propósito de los ritos, finalmente no puede haber pertenencia, conciencia de pertenencia, ni por tanto conciencia de solidaridad, ni impulso de colaboración sin ritos. El aliento es ahora el peligro mayor. El elemento fundamental que permite el contacto humano es la palabra, y la palabra es en medida voz, y la voz es aliento. Toda esta dimensión teológica del aliento, el aliento es ahora fétido, el aliento es ahora lo que corrompe, lo que mata. Entonces esta fórmula del infierno son los demás, ahorita sí, los demás somos todos el infierno de alguien. Entonces, de alguna forma, el espacio de la alimentación se convierte en el espacio más peligroso de todos. La mesa es el espacio más peligroso. Familias religiosas, cada una va a enfrentar esa situación desde una perspectiva diferente, digamos, en aquellas en donde el pacto con el cosmos a través del cuerpo se hace por la sangre, como por ejemplo en el judaísmo, en el islam o en el hinduismo, el aliento es finalmente menos importante, pero en los espacios como por ejemplo en el protestantismo, donde es la palabra en sí misma, la palabra puede no ser proferida, puede ser leída y entonces no es amenazante. Pero en un espacio como el del catolicismo, donde la manera de tener contacto de un ser humano con el cosmos en el catolicismo es a través de la saliva. Y la saliva se convierte de pronto en el agente más peligroso de todos. Entonces, es más desafiante la configuración de la ritualidad para un espacio como el espacio del catolicismo, en donde está conectada directamente con con esta manera tan fundamental de subrayar el carácter físico, corporal del encuentro individual con Dios. Tomando en cuenta todo lo que estás diciendo, Alfonso, me parece muy, muy importante, ¿no? Toda la cuestión de la saliva, lo más primordial. El ágape de comer juntos se está eliminando la posibilidad o se está convirtiendo en un riesgo a nuestra propia salud, a nuestro propio cuerpo.
pero también al mismo tiempo ha creado como nuevos sentidos de comunidad a nivel de internet, a nivel virtual también, y de romper con la clericalización. En nuestro caso, yo creo que también sí abre la posibilidad de recrear nuestras propias ágapes. Se han hecho a nivel virtual diferentes liturgias queer que le han llamado, donde yo he participado, por ejemplo, ¿no? Una queerización, una resignificación de los mismos sacramentos, más allá del dominio heteropatriarcal y clerical de la sacramentalidad. Metafóricamente me parece que también es una forma como de revisitar las catacumbas, de estar escondidos, de estar a la espera de algo que puede ser fatal incluso, ¿no? Si sales a la calle. Si es que va a llegar un momento en el cual vamos a poder salir a un lugar público y vamos a poder estar en un templo, quizás va a replantear una vez más quiénes son los invitados y quiénes no son los invitados. Vamos a volver a la vida normal. O sea, realmente lo normal es el problema. O sea, entonces tenemos que romper con esa normalidad o normatividad incluso. Algo que me ha sorprendido es, a falta de todos los signos táctiles y visuales y gestuales, lo que ha surgido es la veladora. De repente tenemos a una comunidad de 30 personas haciendo exégesis, haciendo interpretación, rebotando lo que la palabra ha suscitado en el interior de ellos y rezando. Y el papel del sacerdote, en realidad, no está, no existe, no hay. La comunidad cobró su papel sacerdotal. ¿Cómo va a regresar esa comunidad a un templo? Y cuando ha visto que la abundancia de signos visibles se pueden comprimir, hay una compresión en una veladora de 3 pesos, ¿no? Entonces, este poder de síntesis de la espiritualidad y de la comunión, esa rica austeridad, va a ser la que va a poder ser la oportunidad de una nueva liturgia, de un nuevo encuentro, cuando recuperemos el cuerpo. Cuando fue la influenza, por primera vez en muchos templos tuve la oportunidad de recibir la comunión en la mano. Habiendo dado conferencias a sacerdotes y a obispos, a la hora de la Eucaristía, forzosamente tenía que recibir la comunión en la boca. Y fue la influenza la oportunidad para decir, ahora sí, denmela en la mano porque si no nos vamos a contagiar. Entonces yo estoy completamente de acuerdo en que esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar para experimentar nuevas expresiones de nuestra religión y de nuestra experiencia cristiana, en la que el ágape es el centro. Estas experiencias fascinantes pueden dar a través de las formas nuevas de comunicación, pueden ser muy fecundas, pero pensaba otra vez en esta mayoría de los católicos que nunca han estado confinados y nunca van a estar confinados y nunca van a tener acceso a estas formas sofisticadas, digamos, de comunicación. Es decir, la gente para la cual la expresión natural, y un mundo sumamente desclericalizado finalmente. Es decir, todos los danzantes de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Zapopan, de la Virgen de Tocotlán, de gente que va a Iztapalapa, a la Pasión de Iztapalapa, es decir, su catolicismo es absolutamente físico. Uno se pone en contacto con Dios a través de la danza, a través de la peregrinación, caminando, es algo totalmente físico. En el mundo rural, digamos, la forma natural de expresión de su catolicismo vivo a través de los siglos en que lo han adoptado, tiene que ver con comer juntos, con danzar juntos, con hacer cosas así. Entonces, allí, ¿qué es lo que hay que hacer, lo que hay que decir, lo que hay que proponer, ¿no? Hoy en la mañana he estado viendo, por ejemplo, que el 10% de los mexicanos dicen que no es cierto que hay coronavirus. Pero de todos los más que sí creen que hay, de todos modos, siguen viviendo sin confinamiento y siguen esperando ir a danzar un día. Ese es el catolicismo que me parece interesante. En una de esas nos está marcando una nueva brecha, ¿no? Yo creo que el gap se está dando en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito religioso. O sea, lo mismo sucede en el sistema educativo. A mí me parece que
estamos en un riesgo enorme de que las desigualdades se acrecienten. Porque si vamos a depender del acceso a la tecnología, como lo estamos haciendo aquí, para poder hablar con otro, para poder compartir, pero ¿qué va a pasar con el gap tecnológico? Por eso la gente, aunque crea que hay virus, dice que no cree, porque no pueden deshacerse de eso. Hubo un señor que a mí me llamó muchísimo la atención frente de la iglesia, durmió todas las noches en una banca que está afuera y no dormía ahí porque no tuviera en dónde dormir, porque un día que yo le pregunté si necesitaba algo, me dijo, es que aquí me siento cerca de Dios, necesito la presencia física de la iglesia. Sé que no me van a abrir, sé que no va a haber misa, pero sé que aquí estoy cerca. Entonces dices, a ver, ¿cómo le vamos a hacer con la religiosidad queer y cómo va a convivir con estas actitudes tan elementales pero tan nuestras, que es un poco lo que decía Alfonso, que vamos a hacer el 12 de octubre? Sí, bueno, y justamente eso es la teología queer. O sea, la teología queer es pensar desde esos cuerpos, porque estamos tan acostumbrados de pensar desde el otro lado de la frontera que muchas veces se nos olvidan estos otros cuerpos. Ahí también están otra forma en las cuales unos cuerpos importan más que otros, ¿no? Tenemos oportunidad de cerrar con alguna reflexión final, de entregar esta hélice para que la segunda hélice la retome. Yo haría un llamado de veras a la creatividad, a la imaginación, a cómo le hacemos para recrear ritos, para recrear mitos, para reencontrarnos. Creo que vamos a tener que trabajar para imaginar al otro, para imaginar abrazos, para recrear formas de contacto que nos tengan de alguna manera frente al rostro de los demás, especialmente de los más vulnerables. Nosotros sí podremos reencontrarnos. Yo hablé de la experiencia que puede sentirse personalmente, comunitariamente, socialmente de desamparo. El desamparo nos refleja una finitud humana, pero humana al fin y al cabo. O sea, también nos hace sentir humanos, ¿no? Sí, y esas experiencias también nos remiten, bueno, ¿y cómo se va logrando, cómo vamos logrando ese amparo que se refleja en nuevas formas de contacto, en nuevas formas de liturgias, en nuevas formas de recrear ritos, en fin? Pero me quedo con esto, ¿qué es lo que hoy, en la medida de lo posible, nos hace sentir más vivos? Y pienso mucho también en estos grupos que a través, por ejemplo, de la danza y de compartir la comida, es cuando se sienten vivos y transmiten, ¿no? Y de tanta gente se va a acrecentar esta desigualdad, ¿no? En el propio acceso a la tecnología y que dices, bueno, aquí hay vacíos. ¿Cómo los vamos a recrear? Tener conciencia de que la responsabilidad que cada quien tiene respecto de la situación, esta o cualquier otra, es en proporción directa con los privilegios de que goza o ha gozado. No siempre caemos en la cuenta de los inmensos privilegios que tenemos y entonces la necesidad de involucrarnos en la búsqueda de propuestas. En segundo lugar, este asunto fundamental de que, si bien esto es una problemática mundial y es universal y toda la humanidad está involucrada en ella, pero las respuestas van a tener que ser desde el interior de cada comunidad cultural. Es decir, los seres humanos nos hemos construido con pertenencias comunitarias milenarias que tienen una densidad enorme y desde ahí tenemos que cada una ir haciendo nuestras propias propuestas. El cristianismo es el cuerpo y es la noción de encarnación, lo que crea el vínculo entre los seres humanos y la divinidad. No es la palabra, es el cuerpo y la saliva y el agua. Es nuestra aportación específica. Quisiera concluir con un dato que para mí es muy fuerte. Pienso en el caso de Ignacio de Loyola, cuando se ordenó sacerdote, fue ordenado sacerdote, tardó 1 año preparándose para su primera Eucaristía. ¿Qué significa cuando tomas en serio lo que significa la Eucaristía? Es decir, cuando significa que tu cuerpo es capaz de entrar en contacto físico con la esencia fundamental del cosmos, con la divinidad. Es decir, la ritualidad se construye con un inmenso esfuerzo. La ritualidad a la que hemos llegado ahorita, que a veces
puede mirarse con cierta displicencia. Es una ritualidad que los seres humanos se han construido por milenios con esfuerzo. Si no podemos descartar lo que existe como unas ritualidades vacías, es algo prodigiosamente valioso que los seres humanos han construido, que ha dado consuelo, que ha permitido vivir, que permite seguir viviendo. Y es ahí donde tenemos que buscar los resortes de las nuevas fórmulas. El encuentro con lo sagrado es algo fuerte, dramático, intenso, terrible. No podemos jugar con él, juguetear o buscar, sino tenemos que tomar en consideración que es algo, estamos frente al abismo fundamental de la experiencia humana y tenemos que tomar muy en serio las propuestas que podemos hacer en este terreno. Pues con estas reflexiones cerramos el primer giro de la hélice inicial de Teología en Contingencia. Muchísimas gracias, Georgina Zuviría. Muchas gracias, Marta Petersen, Ángel Méndez, Arturo Reynoso, Alfonso Alfaro. Muchísimas gracias. Nos encontramos muy pronto en cuanto terminen de girar las otras hélices. Esto es Teología en Contingencia, la hélice inicial 1.1.